Hola, muy buenas, Dios me le bendiga en este lindo día que Dios nos ha regalado para poder llevar un poquito del mensaje de su palabra hoy con el capítulo 9 del libro de Lucas, en el cual vamos a hacer un breve resumen de lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas, para nuestro corazón, para nuestra alma, y pues para poder seguir adelante en todo lo que Él nos pide, en todo lo que debemos hacer, en cuanto debemos cumplir con su palabra, con sus mandamientos. Y yo sé que solamente de esta manera podemos llegar a Él, escuchando su palabra, su bendita palabra. Por eso vamos a orar y le recomiendo que si tiene la Biblia a mano, pues que se vaya ubicando en ella, en el capítulo 9 del libro de Lucas. Padre bendito y alabado sea tu santo nombre, y en este día, Señor, te pido pues que nuestro corazón, Señor, sea limpio de todo pecado, limpio de toda maldad, limpia de toda suciedad que haya en nosotros, pues para poder escuchar tu palabra, para poder ser bendecidos con tu mensaje, mi Señor Jesús, y poder llevarlo a aquellos que nos topamos de frente o bien por este medio, Señor Jesús, pero que todos podamos recibir de tu palabra, de todo lo que tú tienes que decirnos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, a poder comprender tu mensaje y a poder ser hacedores de él. En el nombre poderoso de Cristo te pido también por cada hermano, por cada hermana que en este momento está con alguna necesidad, sea espiritual, sea física, la necesidad que tenga, Señor, en este momento, sea vestido, sea alimento, sea una casa, un trabajo, Señor, cada necesidad que haya en este momento, Señor, o una enfermedad, pues suple tú, Señor, las necesidades de cada uno, Señor. Llénanos con lo que necesitamos, Señor Jesús. Eso sí, siempre y cuando sea bajo tu voluntad, mi Señor Jesús. Para poder adorarte y bendecirte, sabemos que no necesitas darnos nada más que debemos ser agradecidos porque eres bueno y maravilloso, pero aún así te pedimos, Señor, porque necesitamos en nuestro corazón muchas cosas que nos hacen cambiar nuestra manera de vivir y nuestra forma de ser. Oh, mi Señor, que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que lo podamos guardar en nuestra vida y podamos llevarlo a los que tanto la necesitan, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, que dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no temáis nada para el camino. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Importante palabra viene en el capítulo 9, versículos del 1 al 6, donde Jesús, ya una vez reunido con los discípulos, viene y les dice cuál es el trabajo que tienen que hacer, qué es el poder que les está dando y sobre todo la autoridad que van a tener. Hermanos, muchos no creen en poder, muchos no creen en autoridad, muchos no creen que Dios le habla, muchos no creen que la palabra que Dios tiene es para su vida, muchos no creen que la palabra que Dios tiene es para que tú ejerzas un poder y una autoridad de parte de Dios para con el mundo, para que puedas sanar enfermos, para que puedas echar demonios de esos lugares. Pero aquí el peligro y el miedo es que muchos creen que pueden hacer las cosas sin amar a Dios, sin amar al prójimo. Obviamente, si estamos enojados con alguien, si tenemos algún problema o estamos contristados contra el Espíritu Santo, pues obviamente nada de esto va a suceder. Pero sí es necesario que comprendamos que la palabra de Dios nos guía a nosotros como discípulos a llevar el evangelio a las demás personas, como lo dice en el versículo 6, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hay que tomar en cuenta un poquito ahí el versículo
5, donde dice: donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y es que muchos, por más que se les hable de la palabra de Dios, no quieren hacer caso a ella, hacen caso omiso al mensaje de Dios. Y sin embargo usted los oye hablando bien de Dios, usted los oye hablando de que Dios aquí, Dios allá. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas de estas personas no creen en ese Dios, en el Dios que nos libertó, en el Dios que nos limpió, en el Dios que lavó nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, y que nos ha sacado de nosotros, de un abismo en el que estábamos metidos, y que hoy, por la misericordia tan grande que Él tiene por nosotros, nos lleva por un buen caminar. Hagamos lo que la palabra de Dios dice en el versículo 6. Vamos a los lugares, anunciamos el evangelio, sanemos por todos lugares. Sanar significa que usted lleva la palabra y muchos quedan sanos con la palabra, con lo que escuchan, con lo que entienden. Sanar enfermos no es levantar a alguien porque está inválido o paralítico, no es que vea, no, es sanar, es el espíritu en sí de cada persona. Y si Dios tiene voluntad que esa persona que era paralítica camine y caminará, y si era ciega verá. Pero nosotros debemos preocuparnos por llevar el evangelio. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. El mismo Herodes quería ver a Jesús. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hermano, aquí hay algo importante en esta palabra, algo importante que nosotros debemos entender. La palabra de Dios no es ni para 1 ni para 2. Y si son 5,000, también es necesario que los 5,000 escuchen la palabra. Este pan, este pescado que Dios les da en aquellos tiempos era para multiplicar y llenar sus estómagos. Hoy tenemos que entender que la palabra de Dios, igual a muchos en esta pandemia, nos está llenando, nos están dando alimentos. De una u otra manera nos están llegando alimentos a nuestros hogares. Pero lo que debe llegar principalmente es la palabra de Dios. Y por eso existen tantas congregaciones. Por eso una congregación que tiene 2,000, 3,000, 4,000 personas reunidas en un solo sitio, difícilmente van a poder escuchar todo de la palabra. Pero si hacemos lo que dice Jesús y ponemos 50 personas a que escuchen la palabra, es más factible que más entiendan. No es la cantidad de gente la que aprende, sino la calidad de gente. Jesús aquí nos viene y nos enseña algo importantísimo, que hasta sobró palabra, hasta sobraron pedazos de pan, sobraron pedazos de pescado. Bueno, también va a sobrar palabra para llevarle a otros. No te quedes con las personas que Dios te ha puesto. Busca más personas, llévales más la palabra y busques el reino de Dios, que es lo que nos está pidiendo en su palabra, cuando dice: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibía y les hablaba del reino de Dios, del cual nosotros debemos hablar. No importa si está anocheciendo, dice la palabra que en aquel momento estaba anocheciendo, declinando el día, lo que decía. ¿Cuántas personas ya están en su agonía, están en sus últimos momentos y nadie les ha hablado de la palabra de Dios?
Nadie se ha arrimado a ellos a decirles: Dios te ama, Dios quiere perdonarte, Dios quiere que le siga, Dios quiere estar contigo en todo momento. ¿Quién ha hecho eso? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No dejemos que decline su día para estas personas, ni tampoco para nosotros, esperando que nos traigan la palabra. Busquemos nosotros de la palabra, que al final de cuentas, como discípulos, tenemos que estar constantemente en ella. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el que nos lleva, el que nos encamina, el que nos busca para que vayamos hacia el reino de Dios, que caminemos por ese camino. Ese es el que nosotros debemos contestar. En aquellos tiempos había confusión, ya nosotros no tenemos confusión, ya sabemos quién es Jesús, y de ahí que debemos tomar su palabra, de ahí que debemos tomar su mensaje y guiarnos por medio de él. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hermano y hermana, una vez más Jesús viene y nos habla de un tema que parece que muchos no han entendido. El día se vive día a día. Jesús dice: toma tu cruz y sígueme de día en día. O sea, sabemos que todos los días vamos a pecar, sabemos que todos los días vamos a tropezar, porque estamos expuestos a eso. Pero no porque estemos expuestos vamos a buscar en qué tropezar, sino que vamos a tomar la cruz, y tomar la cruz es: todos mis pecados los voy a hacer a un lado y voy a tratar de vivir conforme a esta voluntad de Dios, tratando de no hacer lo que el mundo me pide, sino de lo que Dios me pide que haga. Orar en la mañana, ser agradecido cuando me estoy alimentando, cuando me estoy poniendo mi ropa, cuando estoy trabajando, cuando estoy estudiando, cuando estoy llevando un mensaje como este. Siempre debemos dar gracias a Dios hasta el final de nuestro día, de nuestros minutos y de nuestros segundos. Y esto debe ser día a día. Todos los días debemos ser agradecidos con las cosas de Dios. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó Pedro a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Una voz que dice: oídlo a él.
Una voz que nos dice: escuchen lo que Jesús tiene para hablarles. Escuchen cuál es el mensaje que Dios tiene para tu vida. Escuchen qué es lo que debes hacer para hacer la voluntad del Padre Santo, que está en los cielos, que está en la tierra, que está en tu corazón, porque tú lo has recibido. Escuchen lo que el Espíritu Santo viene a hablar, que habla toda verdad en nuestras vidas. Es lo que debemos hacer. No es fijarnos en Moisés, no es fijarnos en Elías, no es fijarnos en el pasado, es fijarnos en el presente. Y claro que el antepasado, el pasado aquel, es una gran historia para nuestras vidas que nos enseña el cómo aquella gente pudo caminar aún sin estar Jesús. Y nosotros tenemos la presencia de Jesús en nuestros días. Y si aquellos aprendieron a caminar, a seguir la palabra de Dios, ¿cómo no vamos a poder nosotros, que ahora disponemos de ella en nuestras manos? Por eso debemos oír su mensaje. Aquí está escrito y debemos seguirlo conforme a la voluntad de Dios. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Hermanos, aquí hay una palabra que es importante. No es que los discípulos no podían sanar, no es que los discípulos no podían sacar este demonio, es que muchos están acostumbrados a que solo Jesús hace las cosas. En aquel tiempo seguían era a Jesús, no a sus discípulos, y hoy pasa lo mismo. A los discípulos no les creen, le creen a Jesús, no creen de hecho ni siquiera en la palabra de Dios. Y le piden a Dios, le piden a Jesús, y si no llega el milagro, es que Jesús no está conmigo. Así es como piensan hoy. En aquel tiempo no creían en los discípulos. ¿Hasta cuándo he de irme?, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo? Está poniendo discípulos para que le sigan en el mandamiento, en su voluntad, en el aprendizaje que necesitamos como hijos que somos. Porque los discípulos son los que nos enseñan a través de la palabra de Dios. Y si bien el mensaje es de Dios, Dios pone, el mensaje es de Cristo, de Dios, Espíritu Santo, Dios pone a sus discípulos en los 4 evangelios. Dios los pone en el libro de los Hechos. Dios los pone en las cartas que están escritas por Pablo y por Pedro, por Judas, por Juan. Pone el Apocalipsis para que entendamos de su palabra. Pero somos los discípulos los que somos llamados a llevar el evangelio. Y tienes que aprender a creer en que la palabra que los discípulos de Dios tienen en su corazón es para usted, es para mí, es para todo aquel que quiera creer. Y habrá sanidad y habrá salvación para todos aquellos que creen en que Cristo puso personas para que finjan, para que funcionen, para que lleven el mensaje hacia cada uno de ustedes. Así es como yo he recibido la palabra de Dios. Así es como he ido entendiendo que Dios puso un pastor en mi vida. Sé que mi pastor principal es Jesús, pero Él me puso una autoridad espiritual a la cual le dio poder también para que pueda traer el mensaje a cada uno de nosotros, porque Dios a esa persona la usa con su mensaje. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Saben quién es el niño? ¿Saben quién es el más pequeño? El que está dando los primeros pasos en los principios bíblicos.
Puede ser una persona de 80, 90 años. Ese va a ser el más niño. Debemos servirle a esta persona. A como le servimos a los niños para que ellos vayan creciendo, así le debemos servir a todos aquellos que quieran escuchar del Evangelio de Dios, que quieran conocer del reino de Dios. Eso es lo que Jesús nos enseña. Y si los recibimos a ellos, estamos recibiendo a Jesús. Y si estamos recibiendo a Jesús, el Padre Santo que está en los cielos nos está recibiendo a nosotros. Entonces, respondiendo, Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entendamos esta palabra. El que está en Cristo permanece para siempre, mas el que no morirá eternamente. Jesús responde a Jacob y a Juan: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No venimos a decirle a alguien que va para el infierno. No venimos a decirle a alguien que ya es pecador. No venimos a decirle a nadie que tiene ganado el infierno porque se porta mal, porque es pecador. No, nosotros venimos a traer el mensaje que Cristo ha puesto en nuestros corazones, del cual Él nos ha levantado del pecado, del cual Él nos ha sacado de ese mundo trágico en el que vivíamos, de ese abismo donde había mucha tristeza, mucha amargura, mucha desolación. Hoy Cristo nos tomó en cuenta en aquella cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien: tienes ganado el infierno? Como lo ven muchos hermanos y hermanas que se dicen ser cristianos y que viven mandando a todo el mundo para el infierno. Tengamos mucho cuidado con esa palabra, porque no somos llamados a juzgar. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Querido hermano y querida hermana, y con esto terminamos. La palabra de Dios aquí lo que nos está indicando es qué estamos haciendo nosotros. Cuando dice: deja que los muertos entierren a los muertos, Él está hablando de los pecadores, de los que no quieren seguir su palabra, y lo que le está diciendo es: ve y háblales del reino de los cielos a estos mismos. No vayas a enterrar al pecador, vaya, hábleles del reino de los cielos. Eso es a lo que tenemos que ir. Y después viene y le dice al otro que dice: voy a despedirme de mi casa. La esposa de Lot quería despedirse de aquel pueblo de Sodoma y Gomorra que se estaba quemando y se volvió estatua de sal por volver a ver para atrás. Cristo le está diciendo en este momento: no te fijes para atrás, fíjate para adelante. Vienen cosas buenas, cosas nuevas, cosas maravillosas. Ya lo que pasó, pasó. Hubo pecado, sí. Hubo tropiezos, sí. Pero todo esto ahora es nuevo. A partir de ahora caminarás de una manera diferente, porque de lo pasado tienes que haber aprendido. Y de aquí en adelante vienen los nuevos pasos en los cuales cumplirá tu palabra, la palabra de Dios, su santa voluntad. Que Dios te bendiga, querido hermano y hermana. Sigue la voluntad de Dios, que Él no te dejará en ningún momento.